Hola, buenas noches, bienvenido a tu canal de fitopatología. En esta ocasión te hablaré de la tristeza de los cítricos. La tristeza de los cítricos es una enfermedad que ha tenido gran impacto en todas las regiones citrícolas del mundo, debido a la mortalidad de casi 100 millones de árboles injertados en naranjo agrio. El patógeno responsable del virus de la tristeza de los cítricos, CTB por sus siglas en inglés, es un clústerovirus de cadena sencilla de RNA en sentido positivo, de 20 kilobases, con 12 marcos abiertos de lectura y regiones no traducibles en las terminaciones 5' y 3'. La especie del clústerovirus está conformada por una colección de secuencias homólogas que varían entre sí hasta 4%. Es por eso que pertenece al grupo 4 de la clasificación de Baltimore, perteneciente a la familia Clusteroviridae del género Clusterovirus. Dentro de los antecedentes, el virus de la tristeza de los cítricos es un patógeno viral considerado como el más importante de los cítricos por los daños que ha ocasionado a nivel económico. Hasta fines del siglo XIX, el naranjo dulce, Citrus sinensis, generalmente sin injertar, constituyó la base para la producción de naranjas. Como era susceptible a la podredumbre del pie causada por Phytophthora, muchos países cambiaron el pie o portainjerto por el naranjo agrio, Citrus aurantium, ya que este era resistente al ataque de este hongo. Sin embargo, este portainjerto, muy difundido en el mundo por sus características de dar buenas producciones, resistentes al frío, enfermedades víricas y por nemátodos, trajo como consecuencia la aparición de la enfermedad denominada tristeza, con grandes perjuicios económicos. El virus de la tristeza de los cítricos ha provocado la muerte de millones de árboles injertados en naranjo agrio. Se cambió nuevamente el portainjerto del agrio a otros resistentes a la tristeza, pero este causó la aparición de otras enfermedades que antes se desconocían o carecían de importancia, como la gilopodosis y exocortis, ambas causadas por viroides. La tristeza está presente en casi todas las zonas citrícolas del mundo. El virus se originó aparentemente en Asia, continente que es el lugar original de los cítricos, y se ha extendido a muchos países por medio de comercio de material vegetal infectado. Las primeras epidemias de este virus se registran en Sudáfrica a finales del siglo XIX y se publica que las plantaciones de naranjo dulce o mandarino injertadas sobre pies de naranjo agrio morirían irremisiblemente en un plazo de 2 o 3 años. Se atribuyó a un principio esta afección a una incompatibilidad entre injerto y patrón, pero rápidamente tuvo que abandonarse esta hipótesis al observarse que en otros países, España por ejemplo, estas mismas combinaciones formaban plantaciones vigorosas y de excelente producción. Es por eso que tiene una distribución geográfica muy grande. Se encuentra en casi todos los países citrícolas del mundo. Está ampliamente difundida en Sudamérica, en la mayor parte de los países productores cítricos, como lo son Chile, con recientemente producción de cítricos donde no ha aparecido la enfermedad. Asimismo, se encuentra en países productores de cítricos ubicados en la cuenca del Caribe y del Mediterráneo. Este virus es económicamente muy importante en el mundo, ya que millones de árboles de cítricos de pie de naranjo agrio han muerto por epidemias. En Argentina, en Brasil, Venezuela, Perú, Florida, California, Israel, España y otros muchos más. En Argentina, en la década de los 30 y 60, murieron 16 millones de árboles injertados sobre naranjo agrio. Pocas enfermedades han provocado tanta alarma que los productores citrícolas del mundo entero, como la causada por la tristeza. Dentro de los hospedantes se encuentra Citrus aurantium, Citrus parasi, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, Citrus limón, Citrus grandis, Citrus nobilis, Citrus reticulata, Citrus marudensis, entre otros.
muchos híbridos interespecíficos e híbridos intergenéricos. Muchos de los hospedantes naturales del virus son asintomáticos cuando se infectan, dada a esta especificidad de que son híbridos. Los hospedantes naturales del virus incluyen esencialmente especies de los géneros Citrus y Fortunella, pero se ha detectado infección por virus en parientes cítricos inoculados experimentalmente en géneros de Aegle, Aeglopsis, entre otros. La transmisión es muy fácil de transmitirse por injerto cuando hay contacto entre floemas, cuando se utilizan yemas, trozos de corteza y tejido foliar. Esta forma de transmisión es muy importante en el movimiento a largas distancias con plantas o sus partes infectadas. Se transmite en forma semipersistente, principalmente por pulgones áfidos, siendo el más importante por su eficiencia en la transmisión del pulgón negro, denominado Apis toxoptera. Además, tanto la transmisión por injerto como por insectos son utilizados en ensayo de laboratorios otras formas de transmisión en condiciones controladas, pero no en la naturaleza. Y por transmisión mecánica, en este último es de baja eficacia. El virus no se transmite por semilla. Dentro de la sintomatología, el virus produce efectos letales en ciertas condiciones de injertos y portainjertos como naranjo dulce y mandarino, injertado en naranjo agrio. Existe bastante variación en cuanto al desarrollo de síntomas según la variedad del árbol y la raza del virus. Las muchas combinaciones de cítricos y sus parientes usados como pie y como material de injerto dificultan el reconocimiento de la tristeza. Las partes de la planta afectada son las hojas, tallos, raíces y frutos. Las etapas fenológicas afectadas son el crecimiento del plantín, crecimiento vegetativo, floración y fructificación. Al iniciarse la enfermedad, las hojas se tornan cloróticas, coriáceas con la nervadura central prominente. La brotación se detiene, el follaje se ralea y la planta decae notoriamente, razón por la cual los autores brasileños le denominaron tristeza. Las plantas atacadas florecen intensamente, pero se forman muy pocas frutas, que no alcanzan su tamaño normal. Con el avance de la enfermedad, las hojas se caen, se van muriendo la parte aérea, hasta que finalmente la planta se seca. Todo este proceso ocurre en un lapso de 3 a 5 años, según la variedad y raza del virus. En las raíces se produce un proceso de desintegración. Hay necrosis en los tubos cribosos del floema por debajo de la unión del injerto, interrumpiéndose la translocación de hidratos de carbono. Como podemos observar en la figura 1, se observa un árbol que exhibe un decaimiento. En la figura B vemos un campo de árboles en decaimiento. En la figura C, el aclaramiento de nervadura en la hoja superior. En la figura D, un ahuecamiento de hoja. Y en la figura E, un taponamiento de venas. Aquí, por ejemplo, podemos observar en la figura 1, vemos que es una planta sana. En la figura 2 vemos plántulas con amarillos moderados y en la figura 3 vemos plántulas con amarillos severos. Para el diagnóstico existen distintas formas de realizarlo. Como se ha visto al estudiar los postulados de Koch, hay dos grandes grupos de pruebas de diagnóstico: aquellas que se utilizan plantas indicadoras realizadas en invernaderos con condiciones controladas de temperatura y las que se realizan en laboratorio, pudiendo utilizar en este casos métodos bioquímicos o moleculares, pero se debe tener en cuenta que un método puede ser sensible para un cierto virus y no para otro. Dentro del manejo integrado de la enfermedad tenemos el programa de certificación de viveros, monitoreo de la enfermedad, erradicación de plantas enfermas, cuarentena vegetal, control de insectos y vectores y preinmunización. Pero este tema lo veremos más adelante. Muchas gracias por acompañarme en este tema.